Hoy vamos a trabajar, entonces, como les mencioné hace un momento, una parte de la clase, más o menos la mitad, tal vez un poquito más, un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a coger cada una de las herramientas, una por una, vamos a ver todas sus opciones, no solo las opciones que ya usamos, sino todas las opciones de cada herramienta a modo de repaso. Y luego, al final, ya más o menos la segunda mitad de la clase, vamos a hacer una introducción a materiales para continuar con nuestro tablero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar, voy a ocultar todo lo que tenemos en esta escena y voy a crear un objeto nuevo para que empecemos a trabajar. La navegación básica en Blender la voy a obviar, voy a suponer que estamos bien por ese lado. Es decir, el movernos con clic, clic del medio, clic izquierdo, los gizmos, listo, eso lo voy a omitir, pero igual lo vamos a seguir haciendo. Acá lo primero que me parece importante resaltar, siempre que creamos un objeto nuevo o que hacemos alguna operación en Blender, vamos a tener, fíjense acá en la esquina inferior izquierda, fíjense, tenemos un panel de propiedades. Listo, puede aparecer oculto o desplegado, depende de si lo hemos usado o no. Listo. Y si por alguna razón, como en este caso, desaparece, el panel aparecería acá. Listo, con su flechita y se desplegaría acá y ocuparía el volumen que le corresponda. Si por alguna razón esto desaparece, como en este caso, que moví algo y desapareció, se puede llamar con la tecla F9. Listo. F9 va a llamar específicamente las propiedades de la última operación que se haya hecho. Eso quiere decir, en este caso, que la última operación fue crear este plano, las propiedades que me va a entregar son las de crear plano. Listo, entonces yo puedo llegar acá y asignarle a estos valores que me parezcan convenientes y dejarlo. Recuerden que las propiedades que tengo acá disponibles van a depender del objeto que, eh, que haya creado o de la operación que haya ejecutado. Listo. Para pasar a modo de edición, recuerden que tenemos siempre la opción de venir a la parte superior izquierda de la pantalla y cambiar entre los modos o presionar la tecla Tab y escoger en el Pie Menu el modo al que vamos. Listo. Profe, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro que sí, cuéntame. Profe, una pregunta. Si hundes F9, pues en el modo de En edición, este momento, el modo de objetos, perdón. Sí, para abrir el menú que te dice, pues las propiedades de cuando recién creaste el plano, a veces no me aparece a mí. listo. Mm, hay que tener cuidado con que sea efectivamente la última operación. Por ejemplo, en este caso pasé a modo de edición. La última operación fue cambiar a modo de edición. Si presiono F9 en ese momento, él me va a decir, pues cambiar a modo de edición. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a crear acá otro plano. Recuerden que el cursor se puede mover sosteniendo Shift y dando clic derecho o alternativamente usando la herramienta de cursor. Listo. Y creemos otro plano acá, o un cubo puede ser. Listo. Si yo hago cualquier cosa, y cualquier cosa puede ser que pase a modo de edición y dije, uy, no, mentiras, yo no quería eso. Ya en este momento la última operación fue cambiar a modo de edición. Listo. Entonces no me va a funcionar. Lo del F9 me va a funcionar específicamente en el caso en que sea la última operación. ¿Yo qué sí puedo hacer que no me rompe eso? Yo puedo dar clic en la pantalla y mover la cámara. Listo. Pero si selecciono otro objeto y regreso a este, creo que eso también lo rompe. Ah, bueno, todavía no. Listo. Seleccionar también es viable. Si cambio a otro modo, ya ahí sí tenemos problemas. Y si hago alguna otra operación, por supuesto, también tendríamos problemas. Listo. Ah, ok, ya, claro, claro. A propósito, ¿quién preguntó? Juan Mandón. Juan Mandón, sí. Listo, ahí voy aprendiendo. Gracias. De nada, Juan. Regresemos a modo de edición y miremos rápidamente las opciones de selección, que las usamos con mucha frecuencia. Listo.
Un detalle interesante, los modos de selección que están acá en la parte, voy a ocultar las estadísticas, en este momento no nos aportan mucho, y el nombre también, aquí tenemos esta información, eso, que no está aportando mucho. Eh, la herramienta de selección, yo puedo acceder a ella desde la barra de herramientas o con la tecla W. Listo. Quiere decir que si yo presiono W, yo puedo, entre otras cosas, venir y circular entre las opciones de selección. Listo. En las opciones de selección tenemos, bueno, pues ya vimos las opciones que tenemos, miremoslas una por uno. Tweak va a permitir seleccionar un objeto en el modo activo que tengamos en este momento, y fíjense que en este caso el modo activo es selección de bordes. Esto me permite seleccionar y mover de inmediato un objeto. Entonces, si yo cojo y selecciono acá un borde y con clic sostenido desplazo el cursor, puedo modificar ese borde de inmediato. Listo. Si cambio a modo de edición de vértices, listo. Y los cambios los puedo hacer, recuerden, con las teclas 1, 2 y 3. Yo puedo seleccionar un vértice y moverlo de inmediato. ¿De acuerdo? Y si cambio a edición de caras, puedo coger una cara y moverla de inmediato. Esa es la función de la herramienta de selección Tweak. Listo. La herramienta de selección de caja me permite trazar cajas e ir seleccionando. Listo. Yo puedo adicionar a esta selección sosteniendo Shift y puedo restar con Control. Listo. La herramienta de selección de círculo me permite ir tocando los objetos que quiero. Fíjense que si yo voy dando clic uno por uno, entonces él va a ir seleccionando uno por uno, pero si sostengo clic, él va a seleccionar todo por donde pase. Listo. Igual, yo puedo restarle a esa selección con control. Ahí está Juan Fernando. Juan Fernando, ¿qué ha habido? Hola, profe, ¿qué más? Qué pena la llegada tarde. Bien, bien. Todo en orden, ¿no? Ya estamos Todo terminando. Sí, y eso es todo. Ah. Feliz noche. No mentiras, estamos haciendo un repaso. Listo. La primera parte de la clase va a ser de repaso, la segunda introducción a materiales. Y vamos en la herramienta de selección. Listo, gracias. Sigue la herramienta de selección de lazo. Esta me gusta mucho y se las recomiendo si usan lápiz, porque es sumamente versátil. Listo. Ustedes pueden con eso dibujar lo que quieran y va a seleccionar todo lo que tengamos ahí encerrado, y puedo, por supuesto, restarle a esa selección sosteniendo control o sumarle sosteniendo shift. Listo. Esa me gusta a mí bastante. De hecho, creo que yo solo uso generalmente, la de caja y la de lazo. Me parecen las más versátiles. Les sugiero que practiquen mucho y le cojan, digamos, cariño, entre comillas, a una de las herramientas o a varias para que se acostumbren a su uso. La herramienta de cursor lo único que hace es desplazar el cursor. Listo, no hace más nada. Sirve específicamente para mover el cursor. Si en algún momento desviamos el cursor de su posición, recuerden que podemos devolverlo a su posición viniendo en el panel de propiedades con la tecla N, ¿sí? Para desplegar el panel de propiedades. Podemos ir a la pestaña de View, entonces acá N, View, y puedo escoger acá en las opciones del cursor 3D, puedo modificar la ubicación y la rotación. Listo, el cursor no tiene escala, él no es, entre comillas, una entidad, entonces, una entidad física, entre comillas, entonces no tiene escala, él solo tiene ubicación y rotación. Esa es una forma de reposicionarlo. Alternativamente, si lo necesito en un lugar en particular, yo lo puedo enviar directamente allá. En este caso, digamos que lo necesito en este vértice, entonces yo puedo seleccionar el vértice y llamar el menú del cursor, que es con Shift S, y pedirle que envíe el cursor hacia el objeto seleccionado. Entonces lo envía allá. Listo. Hice lo que necesitaba hacer, lo que sea que haya sido, y lo quiero regresar al centro, puedo volver a llamar ese menú, Shift S, y pedirle que envíe el cursor hacia el origen del mundo. Listo.
entonces ya lo devuelve a su posición. Las herramientas de transformación básicas pues hacen eso específicamente, listo. El mover solo desplaza, rotar, rota, escalar, escala. Y tenemos este transform que tiene, combina en el mismo gizmo todo. Entonces acá, bueno, con vértices como que no es muy práctico rotar. Mirémoslo con bordes. Yo puedo rotar, escalar. Acá estoy escalando a propósito. Listo. Fíjense que cogí fue el gizmo de las escalas. Y puedo escalar sobre distintos ejes o desplazar. Eso es lo que hace esta herramienta. Combina entre comillas las otras tres y es útil cuando se están modificando de manera mecánica muchas cosas al tiempo. Por mi parte, yo prefiero usar los atajos del teclado. Me parece más rápido y más limpio, porque en todo caso esto es mucho ruido en la pantalla, pero sepan que la herramienta exista, úsenla y si les gusta su uso, pues utilícenla. Listo. Seguimos en orden de lo que hemos estado viendo con la herramienta de extrusión. La herramienta de extrusión es probablemente una de las más utilizadas y es sumamente versátil. Listo. En particular en esta versión de Blender es más versátil que en otras. Tiene algunas funciones adicionales que antes no tenía, que ahora son muy, muy útiles para situaciones particulares. Hasta ahora lo que hemos visto es que podemos coger un objeto, vértice, borde o cara y extruirlo. Listo. Eso ya lo hemos visto. Acá la herramienta por defecto va a extruir sobre las normales, pero en todo caso yo puedo venir y modificar cómo es el asunto y decirle, no, resulta que no quiero que sea sobre las normales, sino que quiero que sea sobre coordenadas globales. Entonces ahí se movió en Z y pasa que yo no lo quería en Z, sino en Y. Listo, todo lo puedo modificar acá. Recuerden que con todas las herramientas esa opción existe. Esto lo voy a deshacer, no quiero esa extrusión. Y puedo extruir también caras, listo. Y extruir una cara la vuelve sólida. Pero adicional a eso, la herramienta, bueno, miren este borde, la herramienta de extrusión tiene otras opciones. Entonces, empecemos mirando primero estas de acá y ya pasamos a estas otras. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a, antes de continuar, a crearle un insert o una serie de loops, mejor, sí, una serie de loops nuevos a esta cara. Se puede usar la herramienta de loop cut que está acá, recuerden que está acá, o control R, listo. Entonces control R y voy a crear un par de loops adicionales por ahí. Y regreso a la herramienta de extrusión y ahora sí vamos a ver una por una. Entonces, extrude region, extrude region, dirían las personas sofisticadas, o extruir región, así bien criollo, y que suene con acento y todo, nos va a permitir extruir caras individuales. Listo, incluso yo puedo seleccionar caras contiguas y extruirlas. Y entre las opciones yo le puedo pedir que afecten el comportamiento de eso. Listo, eso ya lo hemos visto. Hay adicional a esta opción una que nos va a permitir, entonces pasemos a este extrude individual, tiene un comportamiento muy similar. Listo, fíjense que ahí luce prácticamente la misma cosa, con la diferencia importante de que cada una de estas caras en este momento está suelta, desconectada de las otras. Fíjense, si yo muevo una cara, que él me creó geometría para todas las demás, y tiene un efecto muy similar. Vamos a seleccionar todas estas caras y a escalarlas desde los orígenes individuales. Y fíjense que tiene un efecto, un comportamiento muy similar a la operación que estábamos haciendo con Bevel. Listo. ¿Se acuerdan que hacíamos un Bevel y luego lo desplazábamos? Listo. Extrude individual nos va a permitir extruir caras individuales. Listo. Tenemos también, ahora sí empecemos a mirar esta, Extrude Manifold,
Esta es una de las adiciones de Blender para esta versión y es sumamente útil. ¿Qué nos va a permitir? Yo puedo con esa herramienta coger y empezar a crear geometría. Fíjense lo que hace. Fíjense en este caso lo que sucede. Listo. Hay una intersección ahí toda rara. Y apenas completa, él resuelve la intersección y completa la geometría. Esa es la función de esta herramienta de extrusión. Si yo cojo acá esta cara, yo puedo empezar a trabajar sobre ella de esta forma. Por ejemplo acá. Fíjense, y empieza a resolver. Acá ya no lo va a resolver porque no hay forma de que los conecte. Listo. Pero en todo caso me permite seguir trabajando sobre ello. ¿De acuerdo? Fíjense que en última instancia, y eso es probablemente lo más importante de esta herramienta, lo que hace es que extruye y fusiona las caras. Si lo notaron, vamos a hacer el ejercicio acá puede ser. Fíjense que me creó acá unos endons para completar él. Incluso puedo traerlo hasta acá, o más, lo puedo eliminar totalmente. Listo. Y me va a permitir ir creando de manera libre formas complejas. De acuerdo, ahí creamos una chocolatina con unas edificaciones todas chistosas alrededor. Esto va a ser sumamente útil cuando estén construyendo escenarios, por ejemplo. ¿Se acuerdan del ejercicio de la casa? Vamos a crear un plano nuevo, compartimos esto y creemos un plano nuevo. Y vamos a suponer que este plano va a ser la casa que hicimos la primera clase, creo que fue. Pongámosle una base de 8 unidades. Listo. Con el punto del teclado numérico hago zoom para verla completa. Voy a hacerle un inset para tener paredes y voy a hacerle acá un loop. Listo. Démosle acá un loop y a eso un bevel. Pues ya tenemos paredes. Otra vez en edición de caras voy a seleccionar todo ese loop menos esta cara y empezar a extruir sobre ella. Y fíjense que si yo cojo y empiezo a crear acá loops nuevos, entonces es bastante simple empezar a... Listo, ahí ya le creamos una pseudo ventana. Claro que se fusionó con la cara de adentro. Ahí sí se podría eliminar a mano para hacer las ventanas. Listo. Pero lo importante acá es la posibilidad que tenemos de editar libremente e ir expandiendo esa geometría. Vale. Por ejemplo, si necesitáramos acá una división, sería muy fácil crearla de esta manera. Y sería bastante rápido para prototipar. Entonces, les sugiero que cacharreen bastante con esta herramienta. Van a ver que es bastante útil. Un ejercicio que me parece interesante, ahora que me acuerdo, lo estuve pensando esta tarde. Vamos a hacer una silla con esa herramienta. Lo primero, vamos a partir de un plano y vamos a decir que ese plano es el asiento. Entonces ese asiento lo vamos a poner a punto 45 unidades del suelo. Listo, para decir que es una silla común y corriente de talla estándar. Listo, asiento de 40.40 centímetros de longitud. Y hagámosle un par de loops. Pongámosle uno por acá. Pongámosle, de hecho pongámosle más bien un inch. Y ahora sí, unos loops. Listo, estos loops los quiero totalmente rectos. Entonces, ¿se acuerdan lo que hacía para alinear eso?
escalar sobre el eje que me interesa, en este caso el eje Y, por 0. Por 0, y ahí me quedo listo. Y voy a crear otro loop igualito acá, lo mismo, escalar sobre Y por 0. Luego a los lados, tal vez acá, escalar, esta vez sobre X por 0. Y otro igual de este lado. Entonces escalar. Algo que puedo hacer a propósito, otra manera de hacer eso, si ya tengo un borde que es totalmente plano, yo puedo coger y hacer el loop, jalarlo hasta que se pegue con ese y desplazarlo. Entonces con grab y X. Listo. Y lo voy a poner que me quede más o menos cuadrado. Grab y X. Ya, eso es todo lo que necesitamos para sacar de acá una silla. Entonces empecemos a sacar la silla. Primero le sacamos patas, que las sillas necesitan patas. Listo. Que esto baje hasta el suelo, sabemos que son 0.45. Hubiera sido interesante. Sí, hagamos esto primero. Démosle algo de espesor. Menos 0.0, pongamos, digamos que esto es madera de 15 milímetros, 0.015. Y de acá sí vamos a sacar las patas. Esto me parece mejor idea. Listo. Esto va a desplazarse 0.45 menos, pero necesitamos sumar, entonces más 0.015. Listo. Si se acuerdan que en estos campos de valor yo puedo hacer operaciones, eso lo mencioné en algún momento. Fíjense la situación práctica inmediata. Yo necesitaba que me quedara a ras, entonces simplemente a la distancia total que sabía que tenía el asiento, le resté la de la extrusión que había acabado de hacer y eso me entregó, por supuesto, la que estaba buscando. Listo. Y ya el espaldar sí puede ser, incluso cojamos todo esto para hacerle un asiento más acolchado. Voy a seleccionar todas las caras con la misma normal. Recuerden que el comando para seleccionar cosas parecidas es Shift G. Shift G y quiero que seleccione la normal. Él me va a seleccionar todas las caras superiores. Lo voy a elevar un poquito, digamos 0.05 centímetros positivos, pero como las normales van hacia allá, entonces tengo que invertir esto. Listo, y ese va a ser el asiento. Y ahora sí, saquémosle a esto espaldar. Entonces desplacemos esto junto 5 unidades. Listo. Y nos quedó una berrindera de silla bastante rápida y sencilla. Podemos incluso coger y crearle ya más detalles usando la misma herramienta. Y ya ahí ustedes se pueden entretener pues todo lo que les parezca. Esa. Una silla hecha únicamente con la herramienta de extrusión. Es claro ese uso en particular de la herramienta de extrusión. Extrusión y en particular Extrude Manifold. Listo. Luego vamos a ver qué es esto de Manifold y por qué queremos o no usarlo. Habrá una sección, digamos, dedicada específicamente a eso cuando hablemos de topología. Por ahora, sáquenle mucho gusto a esta herramienta que es bastante versátil. Y aprovechemos que tenemos ahí un butaco armado para venir a mirar qué hacen las otras. Entonces, sigamos, ya vimos Extrude Region, que es el extruir normal que siempre usamos, el que se llama con la tecla E. Ya vimos Extrude Manifold, vimos Extrude Individual, veamos Extrude Along Normals. Y eso lo que hace es que va a extruir cualquier objeto sobre sus normales. Listo. Entonces, fíjense, acá este plano que está inclinado, él va a extruir sobre sus normales. Lo mismo este, si yo le doy acá Shift R, él va a hacer la misma operación que tenía ya, ¿se acuerdan? Y entonces ahí logro un acabado chistoso para una silla que igual no íbamos a vender. Pero logramos extruir dos caras
sobre sus normales, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace esta herramienta. Incluso yo puedo seleccionar varias caras simultáneamente que tengan las normales distintas y fíjense lo que sucede si yo le doy extruir. Listo, nos va a entregar este acabado irregular acá. Listo, y si llamamos el menú de esa operación de extruir sobre las normales con F9, entonces le vamos a poder decir, venga, yo necesito, primero necesito que eso no sea tan grande. Vamos a decir que estos son 0.2 unidades. Listo. Y necesito que sea uniforme. Entonces, si yo le digo que lo haga uniforme, fíjense lo que pasa con la distorsión. Listo. Ya ahí sí está respondiendo de manera uniforme a las normales. Listo. Acá en la vista superior, fíjense, este detalle corresponde a este vértice que se salió acá. Listo. Sin embargo, sobre las normales, él está bien, él está correcto, no tiene ningún inconveniente. Vale. Este nos sirve además para ver una diferencia importante entre este comando y el que acabamos de usar, el extrude manifold. Listo. Fíjense que con este comando, cuando yo hago la extrusión, me quedan los bordes que componían la figura inicial, y con el otro, cuando yo hago la extrusión, vamos a buscarlo, puede ser acá, él disuelve esos bordes que existían antes. Listo. Y me crea geometría nueva a partir de ahí. Listo, voy a deshacer, a ver si me deja, eso, hasta acá puede ser. Incluso deshacer otra vez. Listo. Para que veamos el siguiente, el que nos falta, este extrude to cursor. Este es divertido. Juzgando el nombre de alguien, se le ocurre que hará ese comando. Extruye al cursor. No, Listo. mentiras. Pero ojo, Pero pues eso no sería lo mismo que la extruir normal si uno le pone, pues, si uno le dice que lo extruya en un eje u otro. no. Porque al cursor al que se refiere no es al cursor 3D de Blender, sino al cursor del mouse. Entonces, fíjense, si yo tengo estas caras seleccionadas y vengo puede ser a la vista lateral y empiezo a dar clic con la herramienta Extrude to Cursor activa, va a empezar a extruir hacia donde yo le dé clic. Si doy clic y lo sostengo, puedo desplazar y editar un poco esa extrusión. Y si simplemente doy clic, él va a calcular incluso cuánto tiene que deformar el loop anterior para que eso sea consistente. Listo. Y entonces podríamos hacer acá una silla bastante contemporánea, algo así, digamos. Vamos a escalar eso sobre la Z por 0 para que quede plano y a subirlo hasta el 0 para que quede a ras del suelo. Y ahí hicimos una silla bastante contemporánea, digna de algún museo de esos raros donde coleccionan estos objetos, algunos muy interesantes a propósito. Listo. Profe, Solo dando una clic. pregunta. Sí, ¿quién pregunta? Yo, ingeniero Cristian Sánchez. Ingeniero, sí, cuéntame. Cristian, sí, contame. Quiero saber cómo se alinean los vértices. ¿Cómo hiciste para alinear los vértices? Eso también es parte de mi trato con los gnósticos de... No, mentiras. Hay varias formas. Hasta ahora la que hemos visto. Volvamos a modo de edición. Y yo veo acá que tengo... De hecho voy a desconectar esto. No hemos visto el comando de desconectar, entonces voy a eliminar caras. Listo, en edición de caras voy a eliminar estas caras para que me queden sueltos. Esto lo voy a ocultar. Y entonces digamos que yo quería que estos bordes estuvieran alineados. Listo, en edición de vértices vemos más claro el problema. Voy a cambiar de herramienta, listo. Yo los quería alineados. Vale, esa es la pregunta, ¿cierto, Cristian? Sí, profe. Entonces yo puedo coger y seleccionar los dos loops que quiero alinear, listo, en este caso estos dos, y escalarlos sobre el eje en el que los quiero alinear. Listo, en este caso los quiero alinear
sobre el eje X. Acá en el gizmo de transformación me doy cuenta que es la X, y acá en el mundo me doy cuenta que es la X. La X es global, a propósito, listo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente le digo que voy a escalar desde el punto medio, listo. Yo puedo escalar, listo, sobre el eje X por 0. Y eso aplana efectivamente. Ah, bueno, ahí sucedió algo interesante, eso no lo habíamos visto. ¿Qué pasa si por accidente, en vez de clic derecho, yo doy clic del medio? Cambio el eje, el que estoy utilizando. Sí, fíjense las líneas que salen ahí. Entonces eso me afecta el resultado. Listo. Pero el asunto es escalar por un factor de 0 sobre un eje en particular, alinea efectivamente todos los vértices sobre ese eje. Listo. Eso quiere decir, de hecho, que si yo cojo este otro, el otro lado, y le hago la misma operación, los puedo alinear sobre el eje X. Y si resulta que yo quiero alinear sobre un plano diferente, digamos yo quiero alinear toda esta parte, la quiero alinear, quiero que quede plana, listo. Yo puedo coger y seleccionar todos estos vértices. Aquí pasaron cosas, eso. Disolví esos vértices y eso no era lo que necesitaba. Yo puedo coger y seleccionar todo esto. Recuerden que para seleccionar volúmenes así grandes, yo puedo seleccionar el primero, luego con control sostenido selecciono el último y eso me conecta a todo eso. Y si yo a eso le digo además que con control y shift, él lo va a conectar sobre los ejes que se crucen. Listo, fíjense entonces lo que sucedió. Selecciono el primero, control para el último y control y shift para este. Y seleccioné toda esa área. Si a esta área completa yo le digo que la voy a escalar sobre la normal, las normales de todo eso van a ser algunas diferentes. Entonces puedo alinear todos estos vértices de manera consistente sobre sus normales. Listo. Y me quedó plano. Me quedó plano y fíjense además que no es paralelo al mundo, porque lo tomamos sobre las normales de esos vértices. ¿De acuerdo? Es clara esa operación y el uso de esa combinación, digamos, de comandos. Sí, profe, está claro. Genial. Listo, ahí concluíamos entonces las herramientas de extrusión. Ensayen mucho, hagan muchos experimentos, es muy divertido. Sobre todo estas dos van a ser muy versátiles en todo momento. Listo. Seguimos con Inset. Inset ya lo vimos, regresemos al plano que teníamos antes. Este plano yo me acordé que tiene cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar los 4 vértices iniciales, a invertir la selección con control I y eliminar todos esos otros vértices. Entonces X, B, selecciono todo con A y los voy a llenar con F. Listo, para crear el plano de nuevo. El otro plano no nos servía, estaba demasiado lleno de cosas raras ya. Voy a subdividir este plano, entonces clic derecho y subdivide y le voy a poner, pueden ser, unos 4 cortes pueden ser. Eso nos da un montón de geometría con que trabajar. Entonces empecemos viendo el comando inset. Yo puedo hacer inset sobre caras. Listo. Bueno, ahí estoy demasiado lejos, entonces no tiene desplazamiento, pero puedo modificar desde el panel de propiedades esa operación. Listo, entonces yo puedo hacer inset sobre caras. Sin embargo, sobre bordes, el inset no opera. Listo. Y sobre vértices tampoco. No hay suficiente geometría para que tenga algún efecto. Si en modo de edición de vértices yo selecciono suficientes vértices para conformar una o más caras, ahí el inset sí funciona. ¿Listo?
Lo mismo en edición de bordes, si yo selecciono suficientes bordes, suficientes bordes para conformar una cara, entonces Inset sí funciona. Alternativamente yo puedo coger, vamos a disolver esas caras. Esto lo vemos, bueno, de hecho es el comando F, no tiene ningún misterio. Con la F se pueden disolver caras también, hay dato curioso. ¿Qué más puedo hacer con la operación Inset? Inset que no tiene más subherramientas. Yo podría seleccionar un montón de caras, pues seleccionemos por ejemplo todas, hacemos un Inset. Entonces recuerden que yo puedo seleccionar toda la región que tengo seleccionada actualmente y hacer un Inset uniforme alrededor de ella, y eso me crea efectivamente un loop alrededor de esa región. Esto es importantísimo y lo vamos a tocar bastante cuando estemos haciendo retopología. Esto nos permite hacer loops continuos alrededor de geometría ya creada. Listo. O yo puedo decirle, no, pasa que yo quería insets individuales, entonces le digo, son individuales. Puedo pedirle que lo haga hacia afuera. Listo. Entonces, bueno, acá fíjense lo que sucede cuando yo le digo que lo haga hacia afuera. Y si le pido que seleccione el exterior, él va a seleccionar el exterior de lo que acabamos de hacerle inset. Si lo tenía individual, pues va a seleccionar ese exterior efectivamente. Listo. Las otras opciones las podemos ir viendo. No, mentiras, veámoslas de una vez. Listo, lo vemos acá. Boundary nos permite seleccionar ese borde. Listo. Entonces fíjense que acá, como toda la figura es lo que está seleccionado, entonces como apagamos los bordes, toda la figura quedó seleccionada, entonces queda con este comportamiento. Y si le prendemos los individuales, él se va a salir de sus límites y a cruzarse efectivamente con las caras vecinas. Entonces va a ser esa cosa chistosa. Listo. Fíjense ahí lo que está sucediendo. Si le digo que el desfase sea uniforme, él va a hacer que todo el espesor, digamos, del inset sea uniforme. En este caso particular no vamos a ver mucho cambio. Mentiras que sí, ve la tecnología. Bueno, siempre tiene cambios. Listo, estaba por decir que no íbamos a ver cambios porque todas las caras son regulares. Y si hay cambios, entonces hace diferencia. Listo. Y el offset relative va a ser los relativos a la posición de cada uno. Entonces fíjense el desfase tan pequeño que está haciendo. Listo. Ahí hay una diferencia bien significativa, y es porque cuando es relativo a cada uno de los objetos seleccionados. Entonces sí puede haber diferencias de un orden de magnitud incluso. Listo. Dejémoslo así. Dejémoslo así, y ahí hicimos una chocolatina más exitosa. Voy a extruir esto ahí donde está. Y de hecho esto es otra forma bastante rápida de haber hecho el tablero que hicimos la última clase. ¿Se acuerdan? Y eso es todo con el inset. Listo. Inset es entre comillas muy simple, pero fíjense que bastante versátil. Vamos ahora al bevel. Y para el bevel voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y a desplazar con G sobre el eje Z todo esto para tener más espacio. Y ahora sí voy a pasar a la herramienta bevel. Bevel tiene una diferencia importante con el inset. Si yo acá, con todas estas caras seleccionadas, le digo que voy a hacer un bevel, él va a coger cada uno de los bordes que estén en la selección que tenga actualmente y me los va a desfasar. Listo. Y entre comillas,
va a crear algo muy similar a lo que sería el inset. Listo, recuerden que inset también puede hacer inset y desfasarse, entonces podría, entre comillas, crear algo así. Pero además de eso, el bevel nos sirve para redondear. Esa es la principal tarea de este comando. Si yo le subo la cantidad de segmentos a ese borde, fíjense que lo voy suavizando. Listo. En este caso, si le doy F9, ya no es el bevel el que vamos a editar. Entonces voy a deshacer esto hasta acá. Regreso a modo de objeto, le voy a pedir que haga Shade Smooth. Y ahora sí, para que estemos trabajando sobre lo mismo. Apago los overlays para que miremos. Listo. Entonces yo puedo hacer bevel y subirle la cantidad de segmentos para suavizar esos bordes. Listo. Adicional a eso, bevel tiene otra posibilidad y es bien interesante. Bevel opera en cualquiera de los tres objetos básicos, en vértices, en bordes o en caras. Listo. Sucede lo siguiente, en las caras él va a buscar los bordes que las componen y va a actuar sobre ellas. Listo. En los bordes, por supuesto, va a actuar sobre los bordes. Entonces, si yo expando esta selección, ya vimos cómo se expanden y se disminuyen las selecciones. En Select, More or Less, entonces, More con Control y el más del teclado numérico, o con Control y el menos del teclado numérico. Listo. Así es como expando o disminuyo la selección en este caso. Estoy en edición de bordes o de caras, en este caso tendría el mismo efecto, incluso en vértices. Listo, y es que me crearía efectivamente un redondeado para todos ellos. Y si subo acá la cantidad de segmentos, fíjense que me redondeó todos los cubos, los bordes que tenía seleccionados. Listo. Hay otra ventaja interesante de este comando. Yo puedo coger dos vértices que componen un borde y hacerles un bevel, y puedo coger un vértice solito y pedirle que le haga un bevel al vértice solo. Listo, suelto, individual. ¿Alguien se le ocurre una buena razón por la que esto se convierta en un triángulo? Profe, porque nos explicabas una clase anterior que es pues son el mínimo número de vértices que tienen que tener una forma para crear un plano, pues es el triángulo. Eso. Y además, ese vértice, incluso cualquiera de estos, coincide con tres bordes. Listo. Ese vértice es efectivamente, si yo cojo un vértice que esté suelto, pues hagamos el ejercicio con estos dos y vamos a duplicarlos y a extruirlos, puede ser. Si yo cojo un vértice sobre el cual solo convergen dos bordes y le digo que voy a hacer un bevel, él no hace nada, aún si le pido, bueno, si le pido que sea vértice, lo único que va a hacer es desplazarlo. Listo. Entonces desplacemos esta misma operación a esta intersección. Está desplazándose sobre los tres planos que lo componen y la unión de esos tres planos nos va a dar un triángulo. Listo. ¿Qué sucede si por cosas de la vida resulta que esto tiene un borde adicional? Entonces convergen cuatro bordes. El comando bevel efectivamente va a venir y va a crearme ahí una cara con cuatro vértices. Listo. Entonces lo que hace es coger el vértice inicial y desplazarlo y llenar el espacio con geometría. Listo, por eso acá crea triángulos, acá crea quads, y en cualquier lugar que lo usemos nos va a servir para crear caras diferentes. También lo vamos a ver mucho cuando estemos trabajando retopología, porque eso nos va a permitir
controlar, entre comillas, caprichosamente, el flujo de los loops. Entonces va a ser muy útil. Listo. ¿Hay preguntas hasta este momento? Nos falta... Bebel tiene otra condición interesante. Miremosla de una vez. ¿Qué sucede si yo selecciono unos bordes que no están en una arista de un modelo, sino sobre una cara, y le pido que me haga un bevel? Listo, fíjense entonces lo que hace. Sigue siendo plano, totalmente. Listo, ahí se ve que está plano. Pero me le creo un par de loops nuevos. Y si le digo que tenga más segmentos, pues va a crear más segmentos. Vale, ténganlo presente porque esta es una forma muy sencilla de crear loops alrededor de objetos cuando estemos trabajando. Vamos a suponer, partiendo puede ser del mismo plano que teníamos inicialmente. Puedo duplicar esos vértices con Shift D y a desplazarlos sobre la Y, por ahí hasta acá puede ser. Le doy F y voy a subdividir esto otra vez en varias partes, puede ser hasta acá. Y digamos que por la razón que sea, yo necesito un loop alrededor de estos objetos. Yo puedo venir y a mano, con paciencia, empezar a trazar loops y a disolver líneas. O puedo seleccionar todo lo que yo necesito enmarcar. Y fíjense que estoy dejando a propósito de este cuadro, esta cara del centro desocupada, y pedirle que me haga un bevel. Listo. Y acá decirle, ve, sucede lo siguiente. Yo necesito, listo, que sea de este diámetro, no sé qué. Y puedo venir y empezar a buscar acá cogió los bordes por alguna razón. Bueno, acá hay algo interesante y es que está cogiendo solo los bordes y francamente no había visto este comportamiento hasta ahora. Entonces está bueno el asunto. Tiene todo el sentido del mundo. Claro, mi error, no hay problema. Claro, estoy usando el comando bevel. Listo, el comando bevel opera, como les mencioné hace un momento, sobre los bordes. Entonces, volviendo al ejercicio de ahorita. Entonces, tengo los bordes a los que les quiero, los objetos a los que quiero enmarcar. Selecciono los bordes que lo están enmarcando y utilizo el comando bevel. Y creo efectivamente loops alrededor de esas caras. Listo, ese es el asunto. El error mío fue que seleccioné las caras completas. Una distracción ahí, un pequeño lapsus. Cosas que pasan, pues, listo, no hay problema con eso. Pero fíjense, lo importante acá, lo relevante de la situación, es que esto nos permite crear loops continuos donde antes no los teníamos. ¿Y qué aplicación podría tener esto? Incluso ahí lo hice muy, muy sencillo. Es únicamente un cuadrado, pero ¿qué sucede si yo cojo y empiezo a dibujar acá alguna figura? Listo, digamos que hasta ahí. Le hago a esto un bevel y a este una extrusión. Listo, entonces fíjense que ahí puedo empezar a editar la geometría y a crear patrones complejos, por ejemplo, sobre una cara de una figura. Y esto es bastante útil, de hecho. Un caso que se me ocurre ya en este momento, cuando se esté modelando superficies duras, si hay que hacer detalles al interior de alguna cara, detalles interiores, esta puede ser una muy buena manera de crear esos detalles con geometría, con volumen y cuerpo efectivamente. Listo. A partir del comando bevel. Entonces, voy a
resaltar el error que cometí yo para que no les pase a ustedes. El bevel funciona específicamente sobre los bordes, listo, o sobre el objeto que tengamos seleccionado, pero los bordes que lo compongan. Listo, si tengo 3 vértices va a funcionar sobre esos 2 bordes. Si tengo una cara va a funcionar sobre esos 4 bordes. Listo. Aquí la del fondo, las dos del extremo, entre comillas, se fundieron ahí en el extremo, pero efectivamente hubiera hecho el bevel. Listo, fíjense acá con más claridad. Es claro el uso de la herramienta bevel y las distintas posibilidades que ofrece. Pues sí, yo tengo una duda que cuando hiciste los loops internos, que los otros cuadros que estaban en el plano, mira que como que se formaron un poquito y se torcieron. No hay manera de hacer los loops internos y dejar los cuadros rectos. O eso ya sí sería a mano. Eso ya sí sería mano. ¿Quién preguntó a propósito? Yo, Sebastián Cataño. Sebastián, eso sí sería mano. Eh, la razón es que él desplaza la geometría. Listo, lo desplaza sobre los rieles, entre comillas, en los que están montados. Entonces, supongamos, vamos a deshacer esto hasta acá y vamos a deformar solo caras internas. Ah, no, está no. Bueno, toca así. ¿Qué sucede? Fíjense lo que él está haciendo. Él está cogiendo y está dividiendo efectivamente cada uno de los bordes que yo le entregué en dos y los está desplazando sobre su propio eje, es decir, a cada uno de estos lo está desplazando hacia afuera simultáneamente. Listo, y por eso está necesariamente deformando lo demás. Si yo quisiera que se mantuvieran alineados, eh, bueno, eso va a depender de la aplicación. Es muy improbable que yo necesite que esto se mantenga alineado, suponiendo que esto fuera parte de un objeto más grande. Listo, vamos a suponer que esto es parte de un objeto más grande. Es muy improbable que yo necesite que efectivamente estén alineados por alguna razón. Yo necesito es que retengan la forma. Listo. Sin embargo, si los tuviera que alinear porque, qué sé yo, la textura ya estaba creada, necesitamos conservar los mapas a su vez y volver a mapear sobre esa textura. Esa es la situación que se me ocurre en ese momento. Entonces yo podría coger y modificarlos, pero sí tendría que modificarlos a mano. Entonces coger estos, puede ser coger estos también y decir, listo, los voy a escalar sobre el eje Y. Entonces escalar sobre Y, desplazar sobre Y. Listo. Y acá me tocaría, para garantizar que me quedan alineados con estos vértices, entonces me tocaría venir a las herramientas de snaps. Snaps todavía no los hemos visto, son estas de acá, este imán. Listo. Yo lo tengo configurado, él por defecto viene configurado para incrementos. Yo lo prefiero trabajar con vértices. Cuando lo veamos con más detenimiento, vemos cada uno de los modos. En este momento, para resolver puntualmente la pregunta de Sebastián, lo voy a pasar a vértices y aprender. Listo. Y entonces acá lo que estoy diciéndole es que lo que sea que yo esté moviendo, fíjense el triángulo que aparece alrededor de ese vértice, y si lo llevo a otro vértice, él va a ir a pegarse, a fijarse sobre ese vértice. Listo. Entonces esta sería una forma de alinearlos. Y ya yo podría venir y cogerlos todos, a los que necesite alinear, escalar sobre Y, desplazar sobre Y, y así ir alineando. Pero sí tendría que ser una operación hecha a mano. Listo, Sebastián, eso es claro. Sí, profe. Gracias. De nada. En este caso, por ejemplo, tocaría hacerlo los de un lado alineados hacia un lado y los del otro alineados hacia el otro. Pero de nuevo, es muy improbable que efectivamente toque hacer esto. Tiene que ser un caso muy específico para que de verdad valga la pena. Listo.
Eso es todo entonces con el comando Bevel. Ahí vimos de paso un poquito de snaps. Sigamos con loopcut. De loopcut nos interesa el loopcut. El offset va a tener la siguiente aplicación. Veamos ese offset primero. Voy a eliminar todo esto. Sí, así, sin ninguna misericordia. Simplemente voy a eliminar todo eso y a crear un cubo nuevo. Ese cubo está muy grande, entonces pongámoslo como el punto 15 y lo voy a subdividir. Listo. Entonces clic derecho, subdividir y subdividámoslo en más partes. Por ahí así queda como bueno. Listo. Entonces, ¿qué hace este loop offset? Si yo le digo que voy a hacer pues, un loop, un corte sobre ellos. Esto está interesante. Pues, ¿con quién hay que hablar? Ah, eso ahí ya sí le dio la gana. Entonces tengo que seleccionarlos y desplazarlos. Listo, fíjense entonces lo que él hace. Va a coger y se va a desplazar en varias partes y va a ir creándome loops nuevos. Listo. Devolvámonos hasta acá. Algo acá interesante es que él opera sobre la selección. Listo, si yo solo selecciono esto, entonces él solo va a operar sobre estos dos. Listo. Y si tengo seleccionados varios, entonces va a operar sobre todos ellos. Este es particularmente útil cuando hay que crear muchos y todos tienen el mismo desfase. ¿De acuerdo? Y está el otro loopcut, que sí es uno por uno, y es específicamente en donde le demos clic y lo podemos desplazar con clic sostenido. Listo. El acceso rápido para llegar a ellos, también ya lo vimos, es control R. Entonces digamos que estoy con la herramienta de selección. El acceso rápido es control R y yo puedo venir y desplazarlos. Listo. Entre las opciones está la cantidad de cortes. Listo. El suavizado, en este caso el suavizado no va a cambiar nada porque es un objeto recto. Las normales son consistentes en todas las caras. Yo le puedo pedir que sea uniforme o no. Este flip lo vamos a entender luego cuando veamos las normales, pero este opera sobre las normales. Y la caída la vamos a ver cuando estemos en el siguiente módulo trabajando con texturas, porque allá es más fácil visualizar las diferencias entre las caídas. Por ahora noten una diferencia importante, y es que la caída, el fall off del loop cut por defecto es inverse square, o sea, es una curva diferente a la caída que tiene la edición proporcional por defecto. Listo. Es un detalle muy pequeño, va a tener más sentido cuando lo veamos, pero empiecen a notar esas diferencias pequeñas. Listo. Eso nos va a ayudar más adelante. Clamp y Correct UVs. Clamp nos permite mantener todo entre límites específicos y evitar que se escape de esos límites. Listo. Si yo le apago esa opción, él se va a desplazar a valores que ya no nos van a servir por alguna razón. O puede que sí, por eso la opción está. Y Correct UVs nos va a servir bastante más adelante cuando estemos hablando de mapas UVs. Listo. También en el siguiente módulo vamos a concentrarnos en la creación de mapas UVs y ahí va a tener sentido esta opción de Correct UVs. Por ahora no va a ser ninguna diferencia porque el modelo no tiene, o bueno, digamos que sí, pero no vamos a pasar a mirarlo en este momento. No hay nada que mirar allá en este momento, ¿de acuerdo? Y nos queda faltando una herramienta importantísima que es Spin. ¿Hay alguna pregunta acerca de alguna de las que ya hemos visto hasta este momento? Listo. Vamos a continuar con la herramienta Spin. Para la herramienta Spin se me ocurre un ejercicio interesante.
Voy a crear un objeto nuevo y va a ser un vértice solito. Listo. Ahí creé un vértice. Voy a pasar a modo de edición y voy a ir a la vista frontal, puede ser. Voy a cambiar a Extrude to Cursor con mi vértice seleccionado. Lo voy a desplazar un poquito hacia un lado. Digamos, ¿cuánto? 3.1 unidades. Listo. El detalle acá importante. Estoy tratando de editar un vértice y estoy en modo de edición de bordes. Listo. Un borde tiene mínimo 2 vértices, entonces por eso no veo nada. Si pasara a modo de edición de caras, una cara tiene mínimo 3 vértices, tampoco me muestra nada. Si paso a edición de vértices, ahí ya sí veo mi vértice solito, con el desplazamiento que le apliqué ahorita a propósito, porque la operación sí se hizo efectivamente, solo que no la veía. Listo. La herramienta de Extrude to Cursor y vamos a replicar cualquiera de las fichas que ya hicimos ahí de memoria. Entonces yo puedo, fíjense, venir y empezar a dar clic y definir la forma del objeto. Entonces digamos que era como así, y acá venía una curva así súper interesante. Ahorita pulimos eso. Acá volví a subir. En fin, ya aquí podemos, entre comillas, crear cosas más, lo que se nos ocurra. Y creamos esta curva. Voy a regresar a la herramienta de selección. Listo. Aquí a propósito, si cojo la herramienta de Select puedo ajustar un poquito estos vértices. Este lo voy a dejar ahí, no me interesa mucho que esté o no allí. Voy a seleccionar todo y voy a rotar esto. ¿A alguien se le ocurre qué va a suceder con este perfil? Alguien aparte de Manuel, en el momento en que lo rotemos. Manuel no, porque a Manuel ya le pasó y ya me preguntó y ya lo resolvió. Entonces, alguien que no sea Manuel. Listo. ¿Qué va a pasar con ese perfil cuando le hagamos la revolución? Va a salir con una especie de embudo extraño por arriba y por abajo, ¿no? Eso. ¿Quién habló? Sebastián de nuevo. Sebastián, listo. Exacto. Va a salir una figura que se está intersectando a sí misma. ¿En qué puntos? En los puntos en donde respecto al origen iba hacia un lado o hacia el otro. Listo. Entonces, consideraciones importantísimas a tener en cuenta cuando estemos trabajando este tipo de figuras, que el eje sobre el que estemos haciendo la rotación esté libre o que estas cosas sean intencionales. Listo. El asunto finalmente es que las cosas sean intencionales, no que pasen por error y que no sepamos cómo se resuelven. ¿Qué sucede si yo a esto, de hecho, quiero hacerle la revolución sobre este eje? Listo. Yo puedo coger y hacer la revolución. Y en las propiedades decirle, sucede que ese eje está desviado en este o en aquel sentido. Listo. Y puedo tener la rotación del objeto, en todo caso, con el eje desviado, listo, donde yo lo necesito. Puedo todavía, ya vimos que podemos modificar la cantidad de pasos, esto lo vimos desde el primer momento que empezamos a trabajar con la herramienta, y el ángulo también lo podemos editar, también lo vimos cuando empezamos a trabajar con la herramienta. El automerge ya lo vimos, fusiona los bordes que se intersecten. Flip normals lo vamos a ver cuando estemos trabajando, hablando de texturas, que vamos a hablar de las normales. Lo que hace es invertir las normales. Listo. Yo puedo desplazar el centro. Listo. Y puedo desviar el eje.
Entonces fíjense que de hecho del mismo perfil, el perfil es este que está acá seleccionado. Listo. Del mismo perfil yo puedo sacar muchas figuras diferentes. Por ejemplo, acá esta copa extraña. Listo. Y lo puedo de hecho invertir hacia el otro lado. Sigue siendo el mismo perfil. Aquí sigue seleccionado, él no se ha movido de su lugar. Todo lo que estamos desviando y lo estamos viendo acá en este gizmo que se ilustra en este momento. Todo lo que estamos desviando es el eje y el centro de esa rotación que estamos haciendo. Listo. ¿Es claro? Ahora, todo esto tiene sentido porque no siempre vamos a estar trabajando revoluciones sobre objetos perfectamente alineados con el origen en su posición. En algún momento podemos querer hacer una revolución dentro de otra malla que ya estamos modelando. La malla tiene su origen en donde sea que lo tenga y la orientación es una orientación particular. Eso puede suceder y por eso tenemos la libertad de desplazar y desviar todas las opciones. ¿De acuerdo? Esto es claro. Sí, profe. Sí. Claro, todo claro. Y divertido. Muy Un poco interesante. complicado. Solo interesante, no divertido. Bueno, otra aplicación interesante de esa misma herramienta es para hacer rines de carros. Listo. Regresemos acá y vamos a hacer un rin de un carro. Voy a eliminar todo menos este vértice. ¿Cómo haríamos un rin de un carro? Simplemente trazamos el perfil. Vamos a desplazar esto. El origen está acá en el cursor. Listo, fíjense, ahí está el punto amarillo, naranjado, marcándonos el origen. Y voy a trazar el perfil, lo voy a trazar con la herramienta de Extrude to Cursor. El perfil de un ring es más o menos, bueno, y es más pulido que esto, pero es más o menos así. Listo. Viene como hasta acá y acá se cierra. Entre dos vértices, ¿qué pasa si yo presiono la tecla F? Los lleno. Listo. Es el ring más choneto del mundo, pero no le paren bolas. ¿Sobre qué eje lo necesito? Sobre el eje X. Y puede ser que necesitemos unas 16 subdivisiones por lo menos. Y esto necesitamos que sean 360 grados. Y 16 es muy poco. Pongámosle más. Vamos a ser 32. Listo, y ahí está el principio del ring. Vamos a subir acá el ángulo tal vez a 60. Eso, y ahí ya empieza a tener cara como de ring. Listo, acá queda un borde adicional por este loop adicional. No hay problema, eso era parte de la operación en todo caso. Y ya de acá para adelante yo simplemente tendría que modelar lo que me falte. Listo. ¿Qué me faltaría en este caso? Voy a coger un vértice cualquiera de estos y lo voy a duplicar. No, voy a hacer esto diferente. Es así, listo, ahí ya tenemos la base del ring. Listo. Vamos a hacerle lo que serían las aspas y el eje. Voy a crear un objeto nuevo y no lo voy a hacer dentro del ring para que vean cómo se fusionan dos objetos. Listo. El objeto nuevo puede ser un plano. Ese plano yo necesito que esté alineado sobre este eje. Entonces lo voy a rotar en Y 90 grados. Listo. Y sí necesito que sea más pequeño. Tal vez de este tamaño. Ahora sí paso a modo de edición. Y ahora sí voy a organizarlo como yo lo necesito. Listo. Voy a hacer algo sumamente sencillo. Nada pues que descreste mucho. Podemos hacerle por acá un detallito interesante que ya vimos cómo rotar desde el cursor. Entonces podemos venir y decirle que desde el cursor vamos a rotar allí un poquito y con esta herramienta vamos a mandar esto hasta acá. Eso ya quedó
divertido. Voy a mandar el cursor para allá, eso que tengo seleccionado. Listo. Cursor to selected. Y a invertir la selección para escalarla y que esto me quede más o menos en el centro. Listo. Como hasta acá y lo voy a rotar. Hasta ahí puede ser. Que me quede más o menos en el centro. Incluso, bendito, todavía tengo esa herramienta activa. Incluso esto lo puedo desviar más. Y ahí se va viendo más interesante. Selecciono todo eso, le voy a hacer un inset. Listo, el inset quiero que no sea individual, sino de todo. Listo, y que tenga todo el contorno de lo que seleccioné. Algo más pequeño, por ahí hasta acá. Y lo voy a extruir. Y voy a invertir la selección, de hecho voy a extruir esto sobre el eje X. Y ahora sí voy a coger estas tres caras, entonces en edición de caras, voy a extruir estas caras de nuevo sobre el eje X y las voy a eliminar. Listo, ya no las necesito para mandar. X y F. Esa parte de atrás la podemos tapar o dejar destapada. No hay problema en este caso, el usuario nunca se va a dar cuenta, pero igual cerrémoslas por razones. Cojo dos bordes y F, un borde, F, 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 F y F. Listo, y los voy a alinear, como vimos ahorita que preguntó Cristian. Escalar sobre X. Como el cursor está allá, me los va a mandar para allá, entonces lo voy a cambiar a que sea sobre el punto medio. De nuevo escalar sobre X por 0 y ya quedan alineados. Listo. Eso podría ser más grueso. Entonces hagámoslos más gruesos porque así quedaron como todos delgaditos. Con la herramienta de Extrude Along Normals. Listo. Eso, algo así. Ahí ya va quedando más o menos. Voy a mandar el cursor al origen, a seleccionar todo y lo voy a duplicar y a rotar. Quiero tener 5 de estas aspas. Listo. Entonces lo voy a duplicar con Shift D y a rotar con R. Listo. Acá el detalle importante es hacer. Quiero rotar sobre el cursor 3D. Listo. Eso es importante. Entonces de nuevo, Shift D, rotar. Y quiero 5 copias de esto. Voy a dividir 360 grados, que sería la rotación completa, entre 5. Eso me da 72. ¿Cierto? Y repito la operación con Shift R. 1, 2, 3, 5 veces. Ahí ya va quedando el asunto. Voy a seleccionar todo eso y a desplazarlo sobre X hacia el frente, más o menos hasta acá puede ser. Uy, no. Hasta acá. Y a coger todo esto. Bueno, ya acá de ahí para adelante es carpintería, es pulir las cosas, pero digamos que ahí ya tenemos el principio de lo que estamos buscando. Voy a escalar esto sobre el plano de X, entonces Shift X, tal vez hasta acá. Aquí hay caras que se intersectan, tendríamos que pulirlas, y bueno, pulámoslas pues de una vez, ya que están allí y ya las vimos. Fíjense lo que voy a hacer para corregir eso. Seleccioné todos los bordes que están causando este daño. La edición está desde el cursor 3D y el cursor está en el centro de ellos. O sea que si yo le digo acá que voy a rotar sobre el eje X, puedo desplazarlos todos y corregir simultáneamente para todos ese daño. ¿Listo? Ese es el rin más choneto del mundo, lo admito, yo no vivo de hacer rines, pero esta sería la forma de hacerlo. Listo. De acá para adelante lo que les digo ya es pulir y seguir trabajando. La pregunta importante es, bueno, tengo un pedazo y otro y yo necesito que esto sea todo un solo ring. ¿Qué hago? Vamos a decir que este es el ring. Esto es la llanta, pues. La llanta.
y necesito pegarle esto otro. ¿Cómo lo hago? Selecciono primero el objeto que quiero pegar y selecciono después con Shift sostenido el objeto al que se lo quiero pegar. Listo, fíjense que en este caso la llanta, que es la que quiero conservar, quedó como el objeto activo, el delineado es el naranja más intenso, y acá presiono Control J. Control J es el acceso rápido para el comando Join. Listo, Control J. Y Join lo que hace es efectivamente fusionar objetos. Listo. Entonces ya tengo una llanta, una sola llanta, un objeto llanta, que está compuesto por 6 mallas. ¿Cómo sé que son 6 mallas? ¿Se acuerdan del comando Select Link? Que era con la L. Entonces, una malla, 2, 3, 4, 5, 6 mallas, pero un solo objeto. ¿De acuerdo? Eso es claro. Sí, profe. Y divertido, ¿sí o qué? En efecto.